Bienvenidos, buenas tardes, otro día más. Estamos en el programa de Enredados y hoy nos acompaña Javier Montemayor. Él es productor ejecutivo, ha sido productor ejecutivo y realizador de televisión con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación. Inició su trayectoria profesional en Radio Televisión Española en 1978, desempeñando funciones de realizador y productor en programas informativos, deportivos, documentales, musicales y teatro, y donde también ha ocupado diversos cargos de responsabilidad hasta el año 2009, año en el que fue nombrado director de programación y contenidos de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha en Forta y posteriormente director del área de comunicación de Begusan Consulting. Especializado en retransmisiones televisivas de eventos especiales, destacan sus trabajos como realizador de la boda de sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias, Juegos Olímpicos de Verano e Invierno, viajes oficiales de su Santidad el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I, así como en coproducciones con organismos e instituciones internacionales que luego trataremos de desarrollar con nuestro entrevistado. Él además es doctor en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y está colaborando con varios proyectos de I+D+I. Sus principales líneas de investigación son las retransmisiones televisivas de eventos mediáticos, la aportación de las nuevas tecnologías digitales a la producción de los contenidos audiovisuales y la importancia de la imagen y la escenificación del mensaje en las nuevas formas de comunicación institucional. Bueno, Javier, con este currículum, esta experiencia que atesoras, la verdad es que es enriquecedor poderte tener con nosotros para que puedas dar un barniz a nuestros estudiantes en muchos aspectos que tienen que ver con la realización, con la producción y sobre todo con el conocimiento profundo de la estructura del sistema audiovisual, no solamente nacional, sino también internacional. Por lo tanto, Javier, bienvenido, buenas tardes a nuestro programa. Buenas tardes, Javier, buenas tardes, Tocayo, y buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos. Bueno, Javier, pues vamos a empezar, vamos a dividir como esta entrevista en dos parcelas, una en tu experiencia sobre todo profesional ligada a la realización y producción de contenidos audiovisuales y otra parte en la que tú perteneces a conglomerados internacionales para que nos pueda dar esa visión más internacional de los agentes que intervienen en las producciones, en las grandes producciones audiovisuales y sobre todo de eventos deportivos. Pues Javier, la primera pregunta obligada, ¿no? ¿Qué tiene en cuenta un realizador a nivel tecnológico a la hora de enfrentarse a una realización, por ejemplo, como la de la boda real, ¿no? ¿Cómo se prepara? ¿Qué elementos intervienen? ¿Qué decisiones toma a nivel tecnológico el realizador? ¿Cómo confluye todo aquello para que al final una boda que ven millones de personas en todo el mundo, la responsabilidad, aunque es de un equipo, la narración cae en una persona, en este caso en tu persona? ¿Cómo se concibe todo aquello y qué aspectos a nivel tecnológico tiene uno en cuenta o cómo se plasma una realización de ese tipo? Bueno, Javier, en primer lugar, con respecto a la presentación, decirte que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Por lo tanto, uno con los años va aprendiendo y va teniendo experiencias y va aprendiendo de sus propios errores. En relación a la cuestión que estás planteando, no es una cuestión baladí y además no es una cuestión fácil de explicar en breves minutos. Primer titular. Cuando abordamos retransmisiones, eventos mediáticos en exteriores, lógicamente, en retransmisiones en exteriores, la gran diferencia es que no estamos trabajando en instalaciones propias de producción de televisión. Es decir, no tenemos un plató, no tenemos cámara de eco, no tenemos una parrilla de iluminación, no tenemos todos aquellos requerimientos y elementos que nos van a servir como herramientas esenciales a la hora de poder hacer una producción televisiva. Por consiguiente, ahí tenemos el primer problema. El primer problema es la localización, es decir, el punto geográfico donde se decide que haya un recinto y un espacio escénico que no es un plató de televisión. Y ahí empieza el primer problema, digamos, desde el punto de vista de adaptación tecnológica al contenido que hay que narrar, pero también, por otra parte, tenemos esa ventaja de que salimos de la rutina de un plató, salimos de la rutina de una programación, porque estamos dispuestos a contar una historia en directo. Y eso es lo más importante. En este sentido, el contenido, en concreto, si hablamos de actos institucionales, porque las retransmisiones en exteriores van en función de la tipología del evento que hay que cubrir, no tiene nada que ver una final de Champions con una boda real. En este sentido siempre hay un guión, y el guión
En este caso es un acto protocolario, es un acto institucional que tiene una métrica, que tiene un cronograma, que tiene una serie de pautas programadas directamente, en este caso por la Casa Real y por la Secretaría de Estado de Comunicación, que son las que marcan un poquito la agenda del guión, ¿no? La escaleta. A partir de ahí habría que diferenciar muy bien, primero, que desde el punto de vista conceptual, la labor de un realizador es situar al espectador en la mejor butaca o en el mejor sitio del recinto escénico. Es decir, a través de nuestras posiciones de cámara, cada posición de cámara va a ser un punto de vista. Y esa decisión de colocar cámaras y de implantar cámaras, por ejemplo, en un acto institucional, pues tiene la limitación de que tienes que pactar. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar en una catedral, como por ejemplo la Catedral de la Almudena, y disponer las cámaras como si estuvieras en un plató. Tienes que hacer una aproximación, una planificación para contar la historia de tal manera que tenga una continuidad narrativa y que contenga todos los elementos posibles para que de una manera artesanal puedas contar las cosas tal y como las tiene que contar un realizador. Pero estás limitado y tienes que pactar. ¿Con quién? Pues con muchos actores, desde digamos, los propietarios del recinto, que en este caso es la Conferencia Episcopal, la Casa Real y todo lo que conlleva eso, seguridad, protocolo, etcétera, etcétera. Tú además eres especialista en protocolo y sabes perfectamente que hay cosas a las que uno tiene que adaptarse. Por lo tanto, primero, tienes que adaptarte a unas nuevas circunstancias, dentro del entorno y dentro de lo que es el propio contenido. A partir de ahí, en actos institucionales de esa naturaleza, cuando tú entras en una catedral con 1.500 invitados y con unas limitaciones de espacio extraordinarias, ahí entra el factor tecnológico. Es decir, la tecnología lo que hace es que nos va a facilitar el uso de ciertas herramientas, sobre todo ya herramientas de minicámaras, robotizados, etcétera, etcétera, que nos permite camuflar nuestro entramado técnico en un espacio escénico, precisamente para respetar el guión protocolario y que no se vean ni cables, ni personas, ni operadores de cámara circulando, porque entre otras cosas tienes el grave problema de que tampoco tienes una libre circulación en entornos oficiales de esta naturaleza. Por consiguiente, el segundo titular es que la labor de preproducción, la labor de preparación de una retransmisión, ahí está el éxito o el fracaso de la operación. De ahí que tienes que analizar perfectamente todos esos elementos de iluminación, sonido, implantación de cámara, elección de ópticas en función de la distancia, la altura, el objeto a captar, para con todo eso establecer un guión técnico que se convierta a continuación en un producto expresivo que te facilite narrar la historia en directo de la mejor manera posible. Por lo tanto, preproducción y preproducción. Y una buena preproducción se basa en un equipo. Un realizador solo no hace. El realizador dirige, planifica, crea, diseña, pero luego te tienes que rodear del mejor equipo. El mejor equipo consiste en que tú eres el director de orquesta, pero un director de orquesta no interpreta todos los instrumentos. Necesita un concertino, necesita sus músicos, sus 52 músicos, el coro, para poder componer e interpretar una obra. Y un realizador es eso. Un realizador ni siquiera es un director del aeropuerto. Un realizador es un director de orquesta que lo que hace es que intenta armonizar con tiempos, tonos y ritmos una historia. En este caso tienes que interpretar una partitura cuyo guión no está escrito, está al 50% escrito, pero que en una retransmisión tienes que estar pendiente de que cualquier cosa que pueda suceder tienes que estar preparado para cualquier tipo de improvisación. Precisamente la labor de preproducción es tan importante que tienes que prever aquello que pueda suceder y que a lo mejor no ocurre. Y todo el equipo lo que tiene que ser es que tiene que trabajar muy conjuntado, porque además se tiene que adelantar a los acontecimientos para facilitar la labor del realizador. Yo no estoy dentro de una catedral. Y dentro de una catedral, por ejemplo, en la Almudena, en la boda de sus Altezas Reales, los príncipes de Asturias, hoy reyes de España, pues pusimos 42 cámaras. 42 operadores de cámara con 42 puntos de vista distintos. Hay cámaras que ven cosas que yo no veo, porque ellos están físicamente allí. Por lo tanto, saltándose el guión, incluso te pueden ofrecer aquello que pueda tener un interés editorial, un interés informativo, y tú lo que tienes que tener es la perspicacia, la agilidad mental
y la rapidez para captar esa imagen y ofrecerla si es que tiene un interés dentro de la historia. Por consiguiente, la conjunción y el conocimiento y la coordinación dentro del equipo es esencial en una retransmisión. Si me voy a otro tipo de contenidos, de otro tipo de eventos, una carrera de Fórmula 1 o de MotoGP, es exactamente lo mismo. Tienes que aglutinar un montón de gente con un montón de aparatos, con un montón de tecnología. Yo siempre digo que para mí es más fácil realizar un evento con 30 cámaras que con 5. Y la gente dice, bueno, ¿estás loco? No. Y si tengo 40, mejor. ¿Por qué? ¿Porque voy a utilizar las 40 cámaras al mismo tiempo? No. Si yo tengo que dar un plano de 3 segundos inmaculados dentro de un guión previsto, pues yo si tengo una cámara fija en una campana, en un campanario, cuando llegue el ayudante de realización o el ayudante de dirección y me diga 15 segundos para el comienzo de las campanas de salida de la catedral, yo ni siquiera miro el monitor, yo sé que tengo esa cámara, por lo tanto cuando me dice 5, 4, 3, 2, 1, digo cámara 48. Y pincho. Si yo tuviera 5 cámaras, tengo que estar compatibilizando puntos de vista con encuadres y posiciones distintas para poder ofrecer esa imagen en un momento dado. Por consiguiente, cuando se habla de que Mediapro, por ejemplo, Óscar, que es el realizador jefe de Mediapro, Óscar Lago, dice partido Real Madrid-Barcelona, o partido de semifinal o final de Champions, 45 cámaras, ¿pero dónde va? ¿Pero qué? Os vais a volver locos, os vais a emborrachar. No, es que hay planos que se pinchan 6 segundos. Eso implica un coste de producción, pero implica que ese coste de producción minimiza absolutamente el resultado. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo un resultado de calidad y además estás disponiendo posiciones de cámara que incluso dan visibilidad publicitaria. Por lo tanto, siempre existe un retorno. Por consiguiente, el realizador y el productor ejecutivo tienen que ir de la mano para ir equilibrando costo-beneficio. Yo por eso, cuando trabajo de productor ejecutivo y trabajo con un realizador, yo que conozco la realización y humildemente conozco la realización sobre todo de eventos, calibro muy bien si esos medios que se están pidiendo o se están solicitando se ejecutan dentro de un presupuesto pero tienen un beneficio. Es decir, si a veces es más barato poner 2 unidades móviles y trabajar en cascada con otro realizador que te va preseleccionando una serie de contenidos que a lo mejor trabajar con una unidad móvil con muchas más cámaras. Eso depende. Y luego, evidentemente, cada maestro, o mejor dicho, cada uno trabaja de una manera, pero básicamente, insisto, preproducción. Todo aquello que hayamos diseñado previamente nos va a ayudar a salvar cualquier situación. Porque luego en un directo no puedes cambiar una cámara, en un estadio no puedes cambiar una cámara máster de sitio. Es imposible. Primero, porque hay localidades vendidas. Segundo, porque tampoco puedes moverte del sitio donde tienes estipulado esa posición. Y si tienes una cámara con una peseta, con un soporte a nivel de césped, con un teleobjetivo, no puedes estar moviéndote por el terreno de juego porque hay unas normas, hay unas reglas. No puedes estar ahí y luego tienes que tener un respeto también por los espectadores que están presentes. Es decir, estoy contando así muy velozmente un montón de conceptos que esto, lógicamente, a la hora de hacer una explicación pormenorizada de todos estos detalles, pues bueno, pues nos podríamos tirar aquí en un módulo pues eso, un año entero, ¿no? Pues vamos, yo he sacado varias enseñanzas. Una es, cuando hablas de producción, es larga planificación, corta ejecución, es decir, creo que es muy importante la labor de planificación. Por otro lado, creo que es muy importante la tecnología de las personas, es decir, rodearte de un buen equipo es parte también del éxito del desarrollo de una realización. Y por otro lado, la importancia que tiene que un realizador conozca los elementos técnicos, como es tu caso, para poder sacar el máximo partido a una historia, ¿no? Es decir, qué elementos creativos te da una tecnología para poder sacar el mayor rendimiento en una historia. Por lo tanto, fíjate, Javier, no, solamente un apunte. Esto que estás comentando. Mira, la tecnología no es un enemigo. La tecnología, los avances tecnológicos, lo que nos están facilitando y complementando es una labor narrativa y expresiva. Y te lo voy a contar. Yo en un directo, por ejemplo, en la boda, y esto es primicia, en la boda del príncipe Felipe, fíjate, ya pasó un poco de tiempo, 2004, nosotros manipulamos el tiempo cinematográfico. ¿Cómo? Pues te voy a decir una cosa muy clara. Si yo tengo 3 entradas a la catedral y por la amenaza de lluvia aceleran las entradas,
se rompe el protocolo de secuencia de entradas de personajes de la sociedad civil, casas reales, instituciones públicas, por 3 sitios distintos. Tú ahora puedes hacer multicámara, puedes hacer televisión interactiva y hacer una diplexión de toda esa información, y un señor en una tablet puede ver toda esa información en directo. Pero a la gente normalmente le gusta que le cuenten una historia. ¿Cómo hacemos no perdernos la entrada de un presidente, de un jefe de Estado? Cuando coincide que está entrando la princesa Carolina de Mónaco, que viene sin cubrirse y sin el marido. ¿Dónde está la importancia informativa en esos momentos? ¿En lo institucional o en lo social? Es decir, pero no puedes perder una cosa de otra, con lo cual, ¿qué hacemos? Bueno, pues gracias a los sistemas de registro, manipulación y edición en tiempo real a través de discos duros EVS, yo en la boda real tuve 10 aparatos de esos que estaban grabando 4 señales simultáneas con 2 de salida. Por lo tanto, teníamos todas las cámaras aisladas, masterizadas en esos sistemas de registro a través de discos duros. Y tenía un ayudante de dirección que se encargaba única y exclusivamente de que aquello que no estaba yo ofreciendo en directo en esos momentos, pero que tenía importancia editorial informativa y que no se podía perder, me lo daba automáticamente en tiempo real con un decalaje de segundos, con lo cual estaba manipulando espacio y tiempo cinematográfico. Eso, sin el avance tecnológico y sin conocer cómo se maneja todas esas herramientas, es absolutamente imposible de ofrecer. Fíjate la importancia que tiene la tecnología. La tecnología lo que hace es que nos facilita contar historias. No contamos historias en base a la tecnología que tenemos. Muy bien. Javier, esta experiencia que atesoras en la realización en directos te ha llevado a pertenecer ahora al Instituto Europeo de Producciones Audiovisuales, que está integrado dentro de Euromedia. Me gustaría un poco que nos contaras qué hace el instituto y cuáles son aquellos agentes internacionales dentro de las grandes producciones audiovisuales que están ahora tomando juego, partido en las cosas, para que nuestros estudiantes puedan, a través de tu speech, pues profundizar posteriormente, ¿no? Y conocer quiénes son los agentes, quién es quién en los agentes, digamos, también internacionales y europeos que toman decisiones en los aspectos audiovisuales. Bueno, vamos a ver, hay que empezar diciendo que ya desde hace bastantes años, estoy hablando desde el principio del siglo XXI, a partir del año 2000, 2001, las grandes organizaciones. ¿Quiénes son las grandes organizaciones? Las grandes organizaciones son, por ejemplo, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es la propietaria de los derechos del Campeonato del Mundo de Fútbol, de la Copa del Mundo de Fútbol, nada más y nada menos. El Comité Internacional Olímpico, el Comité Internacional Olímpico, que es el IOC, Dorna Motor, que es propietario de MotoGP, Bernie Ecclestone de Fórmula 1, ISL Marketing del Festival de Ópera de Salzburgo. Es decir, las grandes organizaciones han entendido hace ya muchísimo tiempo 2 cosas. Una, que para vender sus productos tenían que, digamos, dejar de asociarse con partners de televisiones convencionales y crear sus propios manuales de estilo y crear sus propias organizaciones o divisiones de producción de televisión. Quien crea que la Copa del Mundo de Fútbol, la señal internacional, si se produce en Brasil o se produce en Sudáfrica, lo hace la televisión brasileña, TV Globo, la televisión de Sudáfrica, está muy equivocado. Lo hace una empresa que se llama HBS, Host Broadcaster Services, que pertenece directamente a la FIFA y que única y exclusivamente diseña, planifica y organiza todos los acontecimientos y todas las retransmisiones multilaterales de la FIFA. El Comité Internacional Olímpico tiene una división desde el año 2001 que se llama OBS, Olympic Broadcasting Services. Dorna Motor tiene su propia división de televisión. ¿Qué ocurre? Que hay empresas de servicios de producción que son subcontratadas por esos organismos que diseñan y planifican, y a su vez esos organismos que diseñan y planifican tienen empresas de consultoría y de asesoría para analizar los contenidos, para poder evolucionar y llegar a acuerdos con las federaciones internacionales para desarrollar nuevas formas de narración de esos deportes. Ejemplo, si tenemos el vóley playa en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la Federación Internacional de Vóley trabaja
con OBS y OBS a su vez con otros organismos como Euromedia, Alfacam, Mediapro, en otros ámbitos, y lo que se hace es que se elabora y se diseña y se asesora en cómo se puede avanzar en la narración utilizando las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Río de Janeiro, el vóley playa se utilizó por primera vez las cámaras 360 grados. Uh-huh. Fue un experimento que se utilizó como televisión interactiva, no en un directo. Pero eso ocurre con el ojo de halcón, con el VAR, con todo ese tipo de cosas. Es decir, esto no nace por una necesidad tecnológica, sino que la tecnología lo que hace es que crea empresas de asesoría y de consultoría que favorecen las necesidades de las propias instituciones. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, el mercado del deporte mundial que se rige sobre todo por los beneficios de los derechos televisivos, cuida muy bien las coberturas de televisión porque de ahí es donde saca el beneficio, de ahí sacan la venta de derechos. Una Vuelta Ciclista a España, un Tour de Francia, no podrían subsistir si no existiera la televisión. Porque ahora pueden verlas cada etapa desde que salen hasta que terminan. ¿Por qué? Pues gracias a ¿qué? ¿Que hay 200 kilómetros cubiertos por cámaras? No, hay 4 motos, 2 helicópteros, un avión que hace de relé y una unidad móvil en la llegada. Pero gracias a toda esa transmisión de radiofrecuencia podemos seguir la carrera sin ningún tipo de problemas. ¿Qué hacen todos estos organismos? Bueno, pues todos estos organismos, sobre todo ahora, lo que hacen es que también unifican acuerdos y protocolos con universidades o con escuelas o con productoras para crear sus propios programas de entrenamiento. Por ejemplo, el Comité Internacional Olímpico tiene el programa de entrenamiento Broadcasting, el Broadcasting Job Research, que es un sistema de captar estudiantes locales allí donde va a hacer los Juegos Olímpicos para que empiecen a trabajar tras un proceso de selección en labores profesionales creando un programa de entrenamiento. Es decir, los organismos se han dado cuenta de 2 cosas. Una, que necesitan asesoría y consultoría de expertos para poder diseñar, planificar y aumentar la capacidad de, de ofrecer el mejor producto con la mayor espectacularidad. 2, adaptar al mercado audiovisual aquellas disciplinas deportivas que eran antitelevisivas o que son antitelevisivas y convertirlas en un espectáculo televisivo. 3, facilitar la visibilidad de las marcas comerciales a través de proceso de datos, gráficos en pantalla, cronómetros, repeticiones, utilización del sistema de ojo de halcón, por ejemplo, es decir, un montón de cosas que luego todo eso está bajo patrocinio. Por lo tanto, en estos momentos el mercado audiovisual, sobre todo a nivel internacional, se basa fundamentalmente en organismos e instituciones, es decir, aquellos promotores de contenidos que son suyos los derechos, la FIFA, el Comité Internacional Olímpico, etcétera, etcétera, que maneja sus propias marcas, creando divisiones de departamentos de televisión con empresas o con instituciones paneuropeas, en este caso, puede ser la Unión Europea de Radiodifusión y Televisión, el IEPA, Instituto Europeo de Producciones Audiovisuales, que se asocian a su vez con empresas de prestación de servicios de producción, Mediapro, UAV, Alfacam, Euromedia, que son los que tienen los cacharros, las unidades móviles, el I+D+I para hacer investigación sobre radiofrecuencias, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para convertir que el mercado siga evolucionando y siga, adaptándose a las nuevas necesidades de los usuarios. Porque esto es un mercado donde se mueven millones de dólares. Por lo tanto, si Mediapro, por ejemplo, los derechos de explotación mundial, pues si tiene que amortizar 1.200, 1.400 millones de euros por la Liga de Fútbol Profesional, imagínate el esfuerzo de producción y el esfuerzo que tiene que hacer para poder evolucionar y poder ofrecer un montón de servicios dentro de lo que es el producto audiovisual, porque aquí ya no hablamos de retransmisiones, hablamos de productos audiovisuales. El mercado, el futuro, está en los consorcios internacionales. Con los mercados nacionales no hacemos nada porque no hay nadie que sea capaz de pagar por los derechos de deportes las cantidades que se pagan, sobre todo de aquellos contenidos que son premium. Es decir, luego existen las televisiones públicas que tienen la obligación de, por ejemplo, pues hacer la liga de waterpolo femenino, etcétera, etcétera. Pero las grandes competiciones, en los grandes mercados audiovisuales, lo que existe en estos momentos son partners que vienen desde la propia academia
desde la propia expertise que tienen los grandes profesionales, que son equipos multinacionales de realizadores, productores, ingenieros, iluminadores, que lo que hacen es que desarrollan diseños para crear una cosa que se llaman los guidelines, es decir, las líneas maestras de actuación para que cuando luego un realizador tenga que hacer la final de la Copa Davis sepa exactamente que la angulación de cada una de las posiciones de las cámaras, cuál es el protocolo a seguir en cada una de las repeticiones, cómo es la cadencia de las repeticiones, cuál es la repetición de la cámara número 1, la 2, la 3, la 4 y cuál es la duración y la transición que tienen que tener. Es decir, se rigen por unos protocolos que, aunque haya luego libertad expresiva a la hora de poder dirigir una retransmisión, pero tengas aquello que está marcado y que, por ejemplo, no pueda ser obviado de la imagen. En atletismo, por ejemplo, nos hemos pasado horas reunidos, un montón de gente, especialistas, atletas, entrenadores, realizadores, productores, cámaras, simplemente a lo mejor para ver cómo se puede ofrecer el salto de altura. Tú fíjate qué tontería. Una posición coreográfica que es un listón sobre dos bastidores con una colchoneta y un atleta que se concentra, que hace una carrera de arranque y que intenta saltar 2,20 metros. Bueno, horas. ¿Por qué? Porque de repente los realizadores nos dábamos cuenta de que a lo mejor llevábamos el plano en carrera demasiado corto y no veíamos el tobillo de la talonación del talón, la talonación que tenía que hacer en el impulso. Es decir, tú tienes que combinar la espectacularidad, la información, con el detalle biomecánico del atleta para que el especialista que está viendo esa retransmisión no diga, joder, yo no estoy viendo cómo está talonando este atleta. Tú fíjate hasta dónde se apunta en este sentido. Por lo tanto, y esto es lo que se hace ahora. Es decir, ahora lo que se hace son equipos multidisciplinares que trabajamos, digamos, contenido a contenido, secuencia a secuencia, subsecuencia a subsecuencia, para luego crear unas líneas maestras de actuación, para luego eso dárselo a los equipos de producción, a los realizadores, a los ayudantes de realización, para que tengan sus manuales. Fíjate que en los Juegos Olímpicos no hay publicidad estática, pero hay publicidad dinámica a través de las transiciones. Por ejemplo, cuando tienes que meter un rótulo, un gráfico en el atletismo con el starting list, la lista de salida de los atletas en la semifinal de 100 metros. Bueno, pues ahí está tabulada, por ejemplo, una publicidad de 4 segundos de IBM, que es el que gratis et amore ofrece todos los servicios informáticos a la organización a cambio de una visibilidad de X segundos cada X tiempo durante la retransmisión. ¿Quién mete la publicidad? La mete el realizador. ¿Cómo? Pues en la unidad móvil te ponen una cosa que se llama OTD y publicidad, y tú eres el encargado de, con un botoncito con el ayudante de realización, de que te dice publicidad en este gráfico. Tú pides el gráfico y automáticamente tú eres el responsable de, con un botón y aparece directamente por el DSK del mezclador, aparece los 4 segundos la identificación. Y cuando desaparece la identificación es cuando tú ya puedes decir fuera el rótulo. Tú fíjate hasta qué punto existe esa sofisticación. Por lo tanto, en estos momentos el realizador no es un mecánico, pero tiene que utilizar la mecánica de las reglas, de los rules que se adaptan y que están bajo un contrato, y las tienen que adaptar para contar una historia. Y eso es en estos momentos en lo que se dedica muchos profesionales, en crear estructuras de asesoramiento, de creación, de diseño de contenidos única, exclusivamente para su explotación comercial en contenidos audiovisuales. Entiendo, Javier, que esas guías no estarán públicas, me imagino, en las web, porque entrando en la recta final, Javier, pedimos a cada entrevistado 2 cosas. En primer lugar, ¿qué 2-3 URLs tú recomendarías a los alumnos de referencia para que ellos puedan investigar? Ten en cuenta que son alumnos de primer y segundo curso que están en asignaturas de tecnología. ¿Qué URLs les recomiendas que pudieran ser de utilidad para ellos para poder profundizar? Bueno, desgraciadamente, todo esto que te estoy hablando, yo tengo evidentemente manuales de producción y TV guidelines profesionales de, pues, fíjate, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de Río, por ejemplo, que son unos manuales, unos tochos, que, bueno, solamente ya los PDFs ya son gigas, ¿no? Claro, todo esto, el único problema es que es material profesional. Yo, lo que puedo hacer personalmente,
que me han cedido este material, a veces para mis labores docentes, es sectorialmente en un momento dado facilitar algún tipo de información. Pero estos manuales no están publicados, lógicamente, pues son manuales de trabajo interno cuyo copyright nada más y nada menos que pertenecen a instituciones como por ejemplo el Comité Internacional Olímpico. No están publicados, prácticamente no están publicados ni el de Dorna ni el de la FIFA. Existen algunas cosas, por ejemplo, creo recordar que sí está publicado en FIFA, en FIFA.org creo que es, porque me has pillado ahora mismo que si no me hubiera preparado lo de las URL, pero en cualquier caso sí te lo puedo mandar a posteriori, te lo puedo mandar para si lo puedes incorporar, pero sí hay algunas, por ejemplo, iluminación de estadios. Eso es importantísimo. Por ejemplo, la iluminación en exteriores no es como un plató. Tú en un plató puedes poner polihispano, puedes tener o crear un forillo en blanco y trabajar por reflexión. En un estadio no puedes trabajar por reflexión la luz, es decir, ni por refracción, tiene que ser luz directa y además no puedes crear sombras. Es decir, es complicadísima la iluminación de un estadio, pero no solamente para el atleta o para el jugador de fútbol, sino simplemente para la televisión. Esos manuales que por ejemplo, pues han hecho grandes iluminadores británicos y norteamericanos, alemanes, algunos españoles también, trabajando en todos estos tipos de organismos, el Instituto Europeo, Euromedia, Alfacam, todos estos, sí existe una publicación libre que yo te puedo facilitar y que si no la han dejado de estar de libre acceso, casi te lo podría facilitar. Hay algunas cosas específicas que si hay alguien o alguno de tus alumnos tiene un especial interés, sobre todo por el tema olímpico, pues sí, alguna cosa sí os puedo facilitar, porque a su vez OBS a mí me lo ha facilitado, pues evidentemente para labores docentes no se puede comercializar este tipo de cosas, porque evidentemente tienen un valor, porque eso es el fruto del trabajo de 4, 5, 6 años de 100 o 200 profesionales, es decir, y consecuentemente tiene un copyright. A nivel docente se puede utilizar en publicaciones científicas, pero siempre evidentemente, como tú sabes, de citación de fuente, etcétera, etcétera. No existen unas publicaciones, hay algunas de voleibol que sí puedo facilitar, pero ahora mismo no recuerdo la URL de memoria, así de claro te lo digo, pero sí lo puedo rebuscar y de libre acceso para poder trabajar sobre el Mundial de Sudáfrica de 2010. Hay cosas que están publicadas por la propia FIFA, pero no al completo, pero sí hay algunas cosas que se pueden utilizar. Las instituciones, de todas maneras, también te digo una cosa, o sea, es decir, por ejemplo, tanto el Comité Internacional Olímpico como Bernie Ecclestone, organización y tal, son muy, muy, muy celosas de la información. Es decir, la información no la dan a nadie. O sea, es decir, es una cosa tremenda, incluso cuando tú estás trabajando con un equipo multidisciplinar, para que te den los planos en planta o en alzado de un circuito, no lo que está publicado en internet, ¿no?, sino los AutoCADs, para tú poder desarrollar un trabajo. Joder, dices, es aquello de decir, joder, macho, esta información no, es muy sensible, ¿no? Es decir, incluso planos arquitectónicos, por ejemplo, incluso yo cuando fui a hacer la boda del príncipe Felipe y pedí la planta de la catedral, me dieron la planta que estaba publicada en la página web en aquel entonces, y dije, no, venga, mire, esto no, a mí no me sirve para nada, venga, es que yo necesito exactamente el plano arquitectónico de los triforios, porque necesito conocer dimensiones, alturas, cotas y tal. ¿Pero para qué? Si usted no es arquitecto. Digo, no, yo no soy arquitecto, pero tengo que saber a qué altura, a qué dimensión para colocar una cámara u otra, y no yo, sino mi jefe técnico de explotación. ¿Cómo se solucionan eso en muchas ocasiones? Haciendo tú las prospecciones en las localizaciones debidamente autorizado, de tal manera que tú haces tus propios planos. Llevas tus luxómetros con tus medidores de distancia. O sea, tú fíjate, a veces esa labor, porque la información a veces, ya sabes que tiene la información, le cuesta muchísimo facilitar esa información. Yo que estoy en el terreno docente, en la universidad, y he trabajado contigo, en la Camilo, por ejemplo, y esas cosas, pues yo cada vez que facilito información, eso sí, pido a los alumnos, por favor, citación de fuente, porque como alguien se entere que yo estoy dando una cosa que a mí previamente me la han dado a nivel profesional, o que la saco a nivel profesional de tal y la puedo facilitar, pues aunque le meta marca de agua, aunque le meta cualquier cosa, pido nunca publicarlo en YouTube, no hacer comunicación pública. El problema está en la comunicación pública, porque sabes que tenemos unas responsabilidades editoriales
que no, es lo mismo que cuando vas a hacer una fotocopia de un libro. Si tú no tienes la autorización del autor, Cedro no te va a autorizar, ninguna imprenta te va a utilizar el que tú puedas hacer escanear un libro, porque hay un ISBN y Cedro, que es la que se encarga de todo esto, prohíbe. Ahora, si tú tienes la autorización del autor, entonces puede haber autorizaciones que te puedan dar parciales, sobre todo a nivel docente, pero comunicación pública realmente es muy difícil que te den esa autorización. Ahora bien, hay información que pueda estar libre y que yo te puedo facilitar en el momento de que busque la URL, yo te la facilito. Javier, y ya por último, en estos años de experiencia ya que es extensa, queremos siempre que nos saques una anécdota. ¿Qué anécdota traerías a colación a nuestros alumnos que digas, wow, por positiva, por negativa, por lo que fuese, ¿no? Que sea para ellos también ilustradora o inspiradora de lo que uno se encuentra en el terreno profesional? Hombre, anécdotas hay muchas. Así para, digamos, que sea una anécdota, más que anécdota, algo que toca también el terreno emocional y fue en el ensayo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92. ¿Vale? Yo era el encargado de la realización del control EO1, que era el que llevaba todos los movimientos coreográficos. Éramos 4 realizadores de Televisión Española: José Ramón Díez, Carmelo José Barrera, Yascusa y yo. Y en el ensayo, sabes que la secuencia del mar Mediterráneo, con música de Ruichi Sakamoto y escenografía montada por la Fura das Baus, era la secuencia central, ¿no? La secuencia central. El ensayo estaba el estadio petado, es decir, petado. ¿Público? No, eran voluntarios que habían sido invitados para hacer un ensayo general, ¿vale? Esto era 2 días antes, era el 23 de julio de 1992. 2 días antes de la ceremonia de inauguración. Si recordáis, parte de la secuencia es de la mitología griega, que es que la historia viene desde Oriente hasta Occidente, ¿no? Hasta Ampurias, por decirlo de alguna manera. Y entonces pues tenía que salir un lingote, que eran como 3 segmentos de un lingote, que era el barco, ¿no? Que se desmonta el lingote, empiezan a salir los mástiles, las velas, y ahí está la Fura das Baus, y era pues eso, todo el periplo de recorrer el Mediterráneo, los monstruos, las tormentas, hasta llegar a la península ibérica, en Ampurias, que es por donde entraron los griegos en la colonización. ¿Qué ocurrió? Pues que justo cuando estaba saliendo por el fondo sur el lingote, que era 3 segmentos, que eran unos mecanos que habían fabricado Fura das Baus, que era espectacular y que no se habían probado, cuando estaban a punto de salir, el lingote del medio hace ¡clac! Y se parte. Wow. Claro, ensayo general. ¿Cuál fue la anécdota? La anécdota fue que de repente el público empezó a aplaudir. O sea, los voluntarios empezaron a aplaudir, los personajes del mar, que iban con una especie de galletas, empezaron a mover todas las olas, y el operador de sonido de Televisión Española, que era el que estaba en el control, que era el que manejaba la banda musical en playback, empezó a hacer un bucle en directo y empezamos a hacer una realización que todas las televisiones extranjeras que estaban viendo el ensayo en el IBC se creían que formaba parte del guión de la ceremonia. Y así estuvimos 20 y tantos minutos, y los de la Fura das Baus estaban ahí haciendo a su libre albedrío la película, hasta que lograron enganchar otra vez el lingote, y entonces ya pudimos terminar la secuencia, lógicamente con 20 y tantos minutos de retardo, y llegó el vicepresidente de la NBC, la National Broadcasting Company, Peter Diamond, que es un tipo al que tengo mucho aprecio, llegó al control de realización absolutamente extasiado y emocionado, diciendo: cabrones, no nos habéis dado esto en el papel, esto ha sido apoteósico, esos 20 y tantos minutos de música, de baile del público, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y claro, yo dije, no te voy a desvelar que dentro de 2 días, si esto funciona, no va a ser así. Es decir, y efectivamente no fue así. Fue mágico, pero no fue así. Es decir, fue una anécdota en la que de repente, de golpe y porrazo, público, actores,
cámaras de televisión, operadores, realizadores de televisión, nos pusimos, sin ponernos de acuerdo, a crear una especie de sinfonía improvisada que creo que quedó muchísimo mejor, incluso que luego la ceremonia de inauguración, porque creó un clímax en el que todos nos sentimos involucrados. Por lo tanto, eso es una anécdota que realmente, desde el punto de vista positivo, yo recuerdo con mayor emoción. Luego tengo otra anécdota que es mucho más negativa, que fue cuando inauguramos el Estadio Olímpico de Montjuïc en septiembre de 1989 con la Copa del Mundo de Atletismo, la gran pitada que recibió el rey Juan Carlos cuando llegó al estadio. Fue una pitada brutal, brutal. Y estábamos en directo. Y claro, yo como realizador dice, bueno, vamos a ver, esto no lo podemos ocultar. Esto es imposible de ocultar. Por lo tanto, empezamos a dar imágenes y tal, empezó a sacar la gente esteladas por todas partes. Y bueno, políticamente hablando, pues, bueno, eso digo para 2 o 3 días que la prensa dijera todas estas cosas, pero nosotros fue una anécdota de sorpresa, no negativa, sino decir, joder, macho, vaya compromiso que tenemos ahora, estamos en directo con el mundo entero y de repente aparece algo que no estaba previsto. Y eso que no estaba previsto tenía una connotación política extraordinaria. Bueno, pues nosotros seguimos a lo nuestro, no obviamos nada, no ocultamos nada, no censuramos nada, pero sí evidentemente nos quedamos un poco en shock, porque tampoco estábamos acostumbrados. Ahora a lo mejor no pasa nada, vas a la final de la Copa del Rey y hay pitadas, hay banderas, pero claro, en 1989, sinceramente, no esperábamos que ocurrieran cosas así. Pero bueno, son anécdotas que bueno, forman parte de las historias de abuelito en el cuaderno de bitácora y que ahí están y que bueno, pues forman parte de nuestra historia, ¿no? Pues Javier, hasta aquí ha llegado nuestro Enredados de hoy. Muchísimas gracias por este viaje experiencial en hechos históricos y grandes eventos de los que tú sin duda has sido protagonista. Gracias por tu generosidad, por compartirlos con nosotros. Y nada más, Javier, ha sido un placer y nos seguiremos viendo o en virtual o en real o quizás en una cámara 360, pero nos veremos, Dios mediante. Pues si Dios quiere, sí, y bueno, a ver si termina la pandemia y podemos hacer una charla presencial con tus alumnos, que eso siempre es muy gratificante, tener el feedback y si nos podemos ver ya sin mascarilla a nivel presencial, bueno, esto tardará todavía tiempo, pero bueno, en cualquier caso ha sido un placer, Javier, ya sabes que te tengo mucho aprecio personal y respeto profesional y decirle a tus alumnos de la universidad, pues que la verdad es que tienen un profesor que es muy proactivo y que el hecho de habernos liado aquí durante X minutos, que yo estoy absolutamente encantado, pues bueno, pues que aprovechéis este tipo de contenidos, pues porque son únicos y exclusivos, no por mi parte, porque yo humildemente soy uno más de la historia de la televisión. Pero sí aprovechar sobre todo el flujo de conocimiento de Javier Sierra, que la verdad es que es un monstruo vasto. La verdad es que yo te estoy muy agradecido y espero que no sea la última ni la penúltima.